están, amigos de IndyCar al Día? Qué gusto saludarlos. Ahora toca otro episodio de breves con lo más relevante que ha surgido durante la semana, probablemente después de lo que dejó la primera fecha en St. Petersburg y ahora lo que viene dentro de poco menos de 2 semanas en el Óvalo de Texas. Servidor Eduardo Olmos, hoy tenemos a Fernando Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, para platicar yo creo de la noticia que creo que es muy importante, sobre todo para dar un poco de, digamos, actualización, cosas que nosotros sabemos, que bueno, se han dicho en muchas notas trascendidas, pero conforme pasa el tiempo como que es más como verdad, aunque no ha estado confirmada por fuentes oficiales, al ser un rumor que varias fuentes lo toman como real, ya sabes que va por ahí la cosa. Entonces, por ahí creo que será eso interesante también ver que pues está muy larga la espera entre una fecha y otra, y entonces eso da oportunidad a que siempre se quieran ocupar esos huecos. No te preocupes, que ya después de Indy 500 o a partir de Indy 500 ya todo va a ser así de corrido hasta septiembre para la final, para el resto del campeonato. Pero sí, ya lo comentabas, la noticia más relevante con la que abrió el mes de marzo. IndyCar retrasa la llegada del nuevo motor de combustión interno que cambia de capacidad de 2.2 a 2.4 litros, seguirá siendo V6, sigue siendo biturbo, y el componente híbrido, y que se iba a implementar el próximo año, se vuelve a retrasar para 2024. Citó la categoría que problemas con la cadena de suministro, que sigue habiendo muchos retrasos por la pandemia de COVID, las restricciones y demás. Entonces, para tener aún una ventana más importante para desarrollar esta nueva tecnología y otras cosas, o posiblemente otras cosas, ya comentaremos en un momento por qué, pues se retrasa hasta 2024. Pero Alonso, ¿qué lectura te deja esto y que se le puede explicar pues a nuestro público? Primero que nada es que, aunque para nosotros sigue siendo para nosotros en el automovilismo puede parecer como el KERS, esa es una tecnología de hace más de 10 años y va a ser algo nuevo en IndyCar. Sí y no. Primero hay que decir que el nombre es el mismo, la teoría es la misma, pero la práctica cambia completamente en lo que quiere hacer IndyCar. Entonces, por eso es por lo que la categoría lo quiere tomar con pasos firmes, siempre lo ha hecho así, que no pongan en riesgo la operación real pues de la temporada y de todos los planes. Esto se hace a base de presupuestos, siempre el presupuesto tiene que estar eh, como con toda la norma y el rigor que necesitan los equipos, sobre todo los chicos. Los grandes ya sabemos que siempre pueden sacar un extra de por aquí, pueden buscar algo así. Entonces, y los fabricantes siempre van a dar preferencia a estos equipos grandes porque son los que les permiten, si necesitan pruebas, pues ir a las pruebas. Estas cosas. Entonces, la primera es esa, la tecnología no es tan sencilla. Se ha hablado acerca de que hay un cambio en cómo sería el apartado técnico. No quiero entrar en ese punto porque como todavía no está confirmado, ahí sí es más delicado. Pero lo que sí es que ya se reveló un poco quién es el fabricante de todos estos componentes, que es Manle, es una empresa alemana, y que como por ahí yo lo puse en mis redes sociales, Eduardo Olmos, tan pronto supo el nombre del fabricante, dijo, pues Exactamente, que por cierto, esa empresa está trabajando adicionalmente con DTM, la categoría que era de turismo, ahora es de GT3, que quiere desarrollar un auto 100% eléctrico, no para hacer su categoría principal, sino para hacer una de soporte y que siga desarrollándose en el mediano plazo con autos 100% eléctricos. La tecnología, precisamente la eléctrica, es la que está trabajando esta compañía alemana Male y que, reiterar, medios especializados de Estados Unidos habían adelantado desde hace ya varias semanas que ese iba a ser el proveedor. Ahora, lo que me deja pensando y es creo que un poco sensato, hay que recordar este plan para renovar los motores, no tanto la tecnología híbrida, sino para en esta filosofía del Back to the Future, los autos bonitos, los autos ruidosos, los autos potentes que se han querido implementar desde
sobre todo desde que Jay Fry llegó a la categoría, primero sin un título tan específico, ya después como presidente, era antes de la pandemia, antes de 2000, por ahí de 2018, 2019, es decir, cuando todavía no estaba Roger Penske al frente de la categoría, cuando estaba Hulman Co., cuando estaba Tony George al frente, el plan estaba más o menos definido, sí, tener motor con más potencia, no todavía no tanto la tecnología híbrida, pero además está el elemento del chasis, que ya lo habíamos comentado en uno de los episodios anteriores, que los pilotos lo habían expresado en la pretemporada en enero. Todavía no está claro cómo va a ser esta cuestión, cómo renovar el chasis, el DW12, que ya lleva más de una década en uso. Entonces, llega Roger Penske y a lo que a mí me parece, es opinión meramente personal, pero que tiene sentido, es que se realinean, no se modifican totalmente, pero sí se realinean la visión a futuro de IndyCar y cómo va a ser el espectáculo deportivo. Le sumas el tercer motorista, que también se ha habido una escalada de rumores al respecto, entonces a mí me parece que con Roger Penske al mando, él viene a decir, ok, si vamos a renovar esto y esto, no lo vamos a hacer por separado, hagámoslo junto. La llegada de la tercera motorista, una renovación de chasis que todavía, repetimos, todavía no se ha confirmado nada, no se han dado muchos planes al respecto porque estaban en esa indecisión de si hacerlo gradualmente para mantener costos bajos o hacerlo de pronto de una vez por todas en 2024, por ejemplo, y pues ya jubilar al otro auto. Y ya llega toda la tecnología híbrida y el nuevo motor de combustión. Esa podría ser una lectura interesante que ya va con la administración de Penske. Repetimos, podrían no estar modificando, pero sí podrían pues alinearla bajo la visión del capitán. ¿Cómo ves, Fer, esta hipótesis? Es un tema que aparte, digo, no, nosotros nunca inventamos nada, todos tenemos ideas. Yo se lo leí también a Jack Bennion de Race, y él decía que siempre la pregunta es de qué manera implementas eh, la tecnología de una manera en la que a los constructores no les pegue, porque tienes que adecuar cómo se acopla el motor, los pesos, cómo inviertes en este tipo de chasis, ¿no? Lo que habíamos hablado nosotros a lo mejor a nivel en privado es que es necesario un cambio de un chasis porque los pilotos se dan cuenta de que al no haber un cambio aquí, no puedes experimentar realmente nada, o sea, no hay materiales nuevos, o sea, 5 años es un mundo en materiales, ¿no? En materiales livianos, en procesos de fabricación. Entonces, Dalara ya lo sabe. La cosa es cómo transmites toda esta evolución de tecnología sin que el costo sea altísimo. Estamos hablando de que una temporada en IndyCar necesita alrededor de $10 millones. Uh-huh. Si estás hablando de un auto que ya se sabe qué tecnología de automóvil tiene para el motor y para el chasis, son $10 millones. Si tú cambias el motor, estás obligando a otro tipo de costes. A lo mejor el motor se aumenta un 30%. Entonces es un 30%, estás hablando entonces de $13 millones. Pero si le aumentas el chasis, entonces a lo mejor pudieras, son puros números en la cabeza, sí, que puedo estar diciendo. El chasis puede ser otro, otro 30%, por así decirlo, que yo creo que sería mucho más, porque recordemos que los chasis, pues al final tendrías que cambiar todo tu lote. Hay muchos autos que tienen diferente vida útil, ¿no? A lo mejor Ganassi tiene 6 o 7 chasis, y entre esos hay unos nuevos del año 2021, tienen unos del 2018, entre uno y otro, o sea, tienen una manera de andar cambiando las piezas y el mismo chasis en total. Dallara da este mantenimiento. Entonces, es un, es un mundo de detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, claramente todos queremos pasar esa evolución. La categoría necesita esa evolución, pero ¿cómo la implementas para que cuando llegue alguien como Kyle Kirkwood, que resulte ser un joven de mucho talento, lo estamos viendo en los tiempos,
las clasificaciones, en su constancia en pista, no tiene el presupuesto. Entonces, si no tenía el presupuesto para una fórmula que ya sabes cómo funciona, ahora cómo le haces cuando llega todo este nuevo cosas de tecnología. Otro punto más que me parece interesante, es necesario que haya una tecnología híbrida lo más pronto posible en IndyCar, porque si no, hay muchos patrocinadores que empiezan a dudar cuánto dinero meter si no hay un retorno que puedan explotar por autos que sean todavía amigables con el medio ambiente. Escuchando en una charla con colegas, decían que el nivel de patrocinios se tiene que buscar en otras marcas, porque las automotrices no te apoyan si no hay un enfoque verde. Si tú te fijas, IndyCar tiene apoyos de la industria automotriz, pero son de los fabricantes que están directamente relacionados con la categoría, Chevrolet y Honda. Fuera de ellos, no hay un nombre asociado al automovilismo que, o sea, que esté involucrado a esto. Firestone, Bob Barney, son los socios comerciales. Necesitas atraer otro tipo de patrocinios. No están llegando estos patrocinios del lado automotriz si no tienes este componente híbrido. Sí, entonces tienes que ver lo que ha sido tradicionalmente en la Unión Americana. Tiendas de conveniencia, aseguradoras, y todo eso son negocios que hacen muchas veces los pilotos de los equipos. El piloto es el que engancha al patrocinador y lo lleva ahí. Entonces, es un tema bastante complejo que todo el mundo queremos que pase, o sea, que se dé, pero en esta, ¿cómo lo podemos decir? Post pandemia, terreno bélico, Este reordenamiento continuo, ¿no? Sí. de cómo trabaja el mundo, ¿no? Entonces creo que el plan se encuentra con la realidad y ahí cambia todo, ¿no? Y creo que aquí es interesante saber la opinión a lo mejor de nuestros escuchas, porque como siempre, eh, cada quien piensa, ¿no? A lo mejor es que los híbridos, que lo que decíamos, el KERS es una tecnología muy vieja. Los híbridos del WEC siguen basados en el KERS, no en otra tecnología más que en eso, pero ha evolucionado. Entonces, por eso es interesante ver la opinión de nuestros escuchas para saber ellos realmente cómo perciben que va a ser este tema. Así es. Y ya para agregar, pues reiteramos cómo ha sido una de las peticiones, o no tanto súplicas, pero sí una casi necesidad que los pilotos han pedido, sobre todo después de que hicieron esa prueba falsa en Indianápolis, con push to pass, más potencia, la cuestión física, con todo el peso, con toda la potencia, más el aeroscreen, porque también hay que destacar eso. Este chasis que ya lleva más de 10 años llegó, bueno, el aeroscreen llegó pues prácticamente incrustado. O sea, y ahora la filosofía del auto nuevo, en el que pues, los pilotos están pidiendo menos peso y no tanta dependencia aerodinámica como lo ha hecho en el último par de años, es eso, que sea un diseño que siga siendo amigable con el público, que siga siendo atractivo visualmente, pero que considere de raíz cómo puede afectar o cómo puede influir el aeroscreen en el desarrollo pues, de las competencias, en el manejo del auto, etcétera. Es una de las peticiones que desde hace bastante tiempo, y de hecho Pato Howard dio una entrevista, bueno, dio conferencia de medios a mediados del año pasado, hablando en ese sentido. Le preguntaron algo al respecto, y él decía eso, o sea, el aeroscreen llegó así, entonces cambió totalmente pues el modo cómo abordan los ingenieros las puestas a punto y demás. Entonces deberá considerarse eso, o como el aeroscreen como una parte, pues una parte más dentro del chasis. Entonces, están todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, veremos qué ocurre en las próximas semanas sobre este tema, qué va a pasar, cómo se va a jubilar el DW12, cómo va a llegar el chasis de nueva generación y sobre todo lo que va a pasar a fin de mes. Habrá 2 días de pruebas oficialmente o finalmente
porque también medios decían, nuestros amigos de Racer decían que iba a haber una la semana pasada, pero se canceló por esta incertidumbre de las piezas de suministro y demás. Habrá 2 días de pruebas en Sebring, pilotos y equipos no anunciados hasta este momento, pero ya se va a estar probando el motor de 2.4 litros V6 doble turbo, el que se planea usar desde 2024 ahora. Honda también ya Un había punto, salido a decir que ya, pues ya estaba la fase de desarrollo en banco de pruebas, dinamómetro ya había terminado. algún punto, algo más que sí, tiene razón, no incluye algo al respecto de eso. El motor de 2.4 litros, o sea, el motor de combustión, tanto Honda como Chevy han dicho que ya está en sus fases finales. A lo mejor un poco atrasado, por como bien decíamos, problemas de cadena de suministros, acero, este tipo de cosas que son lo más común. Eso se interrumpe por 2 semanas y eso afecta muchísimo. No son 2 semanas que se traducen literal, sino que por fletes, por importación, este tipo de cosas, incluso en la Unión Americana, pues es difícil. Entonces ellos decían que ya, o sea, el motor está prácticamente listo para eso. Pero aparte, en el apartado del motor también viene la caja de cambios y la caja de cambios también viene con otro tipo nuevo de fabricación. Cuando nosotros pensamos en toda la creación de esto, cómo se acopla un auto de carreras, pues los fabricantes no van a fabricar 7 motores para meterlos en 4 autos y probar al por mayor. O sea, tienen que ir escalando, ¿no? Primero haces la primera instalación, con esa instalación prueba un auto, por así decirlo, un auto mula de Honda y otro de Chevrolet, y ahí van varios equipos, ¿no? Una idea. Porque si hay unos chasis específicamente para este tipo de pruebas, no van a ser de los equipos, sino más bien de la categoría de Balan. Entonces, desde ahí va el cómo se va desarrollando esto. Y segundo, es que están, según reportan, muy cerca de la cantidad de cuántos motores pueden. El sistema funciona así. Hago un contrato con Ganassi y le digo, te voy a suministrar tantos motores. Pero ese contrato significa por todo el año y significan los motores de toda la temporada. Entonces, el fabricante sabe exactamente cuántos motores puede hacer. Y según lo que dicen, hasta este momento estaban muy cerca de llegar a los 30 autos entre los dos fabricantes. Entonces, esto tampoco parece tan bueno cuando llegas a Indy 500, ¿no? Donde a fuerzas quieres tener más de 33. Si son 34 no hay ningún problema, pero no puedes quedarte en 30. Entonces, urgía mucho como un pronunciamiento de la categoría. Entonces, esto vino como anillo al dedo y todos lo ven como un mensaje positivo, no porque no puedan los fabricantes, sino porque estos retrasos de los que hablé anteriormente, que no te llegue un material, te impacta muchísimo y es injusto que alguien a lo mejor, supongamos Junco Racing, Hollinger Junco Racing, que está empezando a expandirse y que lo dejen fuera de la jugada, pues es injusto. Así es, lo que también me hace pensar, ¿llegaremos a más de 33 autos en Indy 500? No lo sé, ya lo estoy dudando cada vez más porque no ha habido algún anuncio concreto, más ya creo que ya vamos en 31 combinaciones piloto y equipo, falta quién va a manejar el auto, el tercer auto de Foyt en los óvalos, el que va a compartir con Tatiana Calderón, pero de ahí en fuera sigue sin escucharse algo en concreto. O sea, es más de lo que ya comentábamos en episodios anteriores, que Pareta sí quiere seguir, que Kuse quiere seguir, que Top Gun quiere seguir, que Anderson, pero todavía nada. Entonces, eh, pasan los días, estamos pues ya dentro de 2 meses, ya empieza el mes de mayo y pues, todavía no hay algo concreto sobre si habrá una inscripción 33, 34, solo el tiempo lo dirá y ya seguramente sigue habiendo las negociaciones, pero sigue creciendo esa incertidumbre sobre qué va a pasar y cuál de los equipos va a estar dispuesto a prestar tecnología, prestar chasis y estar dispuesto a correr el riesgo de que un auto no califique la carrera. Entonces, sobre todo es esa duda y esa incertidumbre. Pero bueno, pues ahí está el tema. Como lo comentó Fernando,
pues leemos sus comentarios, qué opinan de esto, es bueno para la serie, cómo deja la imagen de la serie. Para mí, digo, obviamente no es lo ideal, pero se entiende ya analizando todo este contexto y la visión de Roger Penske, en mi opinión. Entonces, pues les invitamos a que nos compartan sus comentarios. Un poco para resumir, un poco de las noticias de la semana. Hace unos días, prueba de novatos en Texas, prueba de evaluación de novatos en Super Speedways. En total hubo 6 pilotos, los 5 elegibles para novato del año, Romain Grosjean. Obviamente todo el mundo aprobó como ese examen, como examen de manejo, si lo quieren ver así. Kyle Kirby fue el más rápido con AJ Foyt y Callum Ilott en segundo lugar con Juncos Hollinger. Quien dio más vueltas fue David Malukas en cuarta posición. Dio 210 vueltas, casi la distancia de carrera. Bueno, ver, importantísimo esto de que los novatos hayan acumulado pues toda la experiencia posible de cara a una carrera que es bastante brava, ¿no? Creo que está muy bien el hecho de ver el número de vueltas. Uh-huh. O sea, normalmente este tipo de test van, prueban, sacan conclusiones de algo y dicen, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Tranquilo, la mitad de distancia de carrera es bien. Pero ya cuando ves el número de vueltas de todos los pilotos, o sea, no es como que alguien llegó a ese número y pues los demás están muy atrás. O sea, todos tienen una muy buena cantidad de información que tuvieron. Me sorprende mucho el avance de cada uno de los pilotos. O sea, se veía que cada vez que salían hacía sus ajustes y se veían los tiempos. El caso de Ailo también sí se me hizo uno de mucha importancia porque tradicionalmente Juncos es como es en lo que tiene más experiencia, tiene buenas puestas a puntos, pero el hecho de que un piloto que no tuviera pues, prácticamente experiencia en absolutamente ninguna pista de oval, que cada que subiera el auto mejorara los tiempos, se me hizo importante. El caso, supongamos, de Malucas, que dio, como bien decías, muchas vueltas, pero sus tiempos no fueron tampoco tan brillantes. El caso de Francesco tampoco fue tan brillante en este apartado. O Lungar, que seguimos hablando muy bien de él, pero en óvalo se ve que como que no le fue tan sencillo hacer esta adaptación. De Grosjean hablaré un poco menos porque a mí se me hace que tiene demasiada experiencia, incluso su participación en carrera el año pasado nos da a ver que no necesita tanta adaptación. Entonces yo creo que su programa era completamente diferente. Así es, 8 horas estuvieron en la pista habilitada y obviamente pues cómo evolucionaba la pista de la mañana al atardecer, porque acabaron con temperaturas más bajas, mucha sombra obviamente, y ya fue en la última hora cuando tanto Kirkwood como Ilott establecieron los mejores tiempos, obviamente en tránsito. Recuerden esos tiempos extraoficiales. Y obviamente, como en todo tipo de entrenamientos privados, prueban en solitario, prueban con carga alta de combustible, con carga baja, en tránsito, sobre todo, que ese va a ser su reto más importante. En una carrera que ya lo analizaremos la próxima semana, va a ser difícil por esta cuestión de una sola línea, no se puede ir por arriba, el PJ1 de NASCAR. Entonces, sí, ya vi. Exactamente, compartimos la frustración, pero, o sea, lo importante es eso, o sea, cómo empezar a aprender este tipo de escenarios que todavía no conocen en una pista de este tipo. De destacar que precisamente lo tuvo asistencia, mentoría de Ryan Hunter-Reay, el campeón de 2014, por ahí anduvo, que ahorita no tiene mucho que hacer. Y J.R. Hildebrand estuvo con Kyle Kirkwood. Se sigue rumorando de manera insistente que el piloto de California estará corriendo ese tercer auto de los óvalos de AJ Foyt, empezando con Texas y continuando en Indianápolis. Ya para ir cerrando, Ed Carpenter en un tercer, bueno, ya estaba anunciado para correr Indy 500 en el tercer auto de su agrupación. Finalmente se anunció esta semana que correrá todos los óvalos, comenzando en Texas, donde fue su victoria más reciente en 2014. Pues bueno, amigos, creo que es pues ya todo en estas breves, no tan breves porque fue una explicación bastante amplia, pero que ha sido necesaria para pues ver cómo está el contexto de la categoría. Pero Alonso, ¿algo que agregar?
Interesante también el hecho de que después de la primera carrera ha habido algunas voces internacionales. Haré muy breve esta aclaración. Siempre hay alguien interesado por venir cuando no tiene actividad a la categoría, hablar un poco al respecto del tema. No diré nombres, pero Will Buxton habló acerca del Aeroscreen y salieron completamente todos los pilotos de peso a responderle. Entonces, me parece interesante porque algo que decía aquí Eduardo Olmos es que esta categoría es completamente diferente, entonces no hay personal de relaciones públicas que genere un filtro, sino completamente todos los pilotos salieron a contestarle, algunos de manera muy amable, otros de una manera, podríamos decir, eh, como tratando de poner en la medida que consideraban necesaria los comentarios vertidos por el periodista, y pues esto derivó en una corrección por parte de el periodista que principalmente está enfocado en Fórmula. Me parece interesante porque quiere decir que la categoría está trayendo voces de otro lado y a la vez pues el entorno no se deja como llevar por estas cosas, no siempre le dan la importancia a lo que está sucediendo, pues en lo que viene siendo lo que les da de comer. Yo quisiera ver quién va a ir Indy 500 este año, porque sí, bueno, es que a ti no te tocó, pero cuando tu homónimo fue en 2017 allá, obviamente mucha prensa internacional, sobre todo prensa española, obviamente, y bueno, entre todo de que el doble de estaban siguiendo Mónaco y demás, fue interesante que se empezaran a empapar o a conocer de qué se trataba esta categoría. Me va a parecer muy interesante qué tanto prensa internacional estará por allá, de México, de Francia, de todo el mundo, y sobre todo los que han cubierto principalmente NASCAR, con lo de Johnson, por ejemplo. Entonces, a ver qué ocurre. ¿Quién estará por allá en Indy 500 dentro de un poquito más de 2 meses? Pero bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Breves al Día. Les invitamos como siempre a seguirnos en todas nuestras plataformas y pues a que nos compartan sus comentarios sobre los temas que abordamos en este episodio. A nombre de Fernando Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, Lalo, como siempre aquí seguimos. A nombre de Bruno Tarulli, Fabio Rodríguez, les saluda Eduardo Olmos. Ya para la próxima pues estaremos analizando lo que viene en Texas, la segunda fecha de la temporada, y pues haciendo un poco de seguimiento a los pilotos iberoamericanos, los que participan en el Road to Indy y demás. Sigan nuestro canal de YouTube y sigan todas nuestras plataformas. Gracias y hasta la próxima.